Buenos días, amados. Ay, ¿cuántos se sienten así como acaloraditos? Oh, gloria a Dios, están bien. Estamos frescos en la presencia, gloria a Dios por eso. Amados, bueno, venimos trabajando este tema o esta serie a la que le hemos llamado Cultura de Gratitud. Y yo sé que está de más preguntar cuántos están agradecidos con Dios. Pero de verdad, ¿cuántos están agradecidos con Dios? La Biblia dice que tenemos que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Mateo capítulo 10, versículo 8 en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que me acompañen allí. Mateo capítulo 10, versículo 8. Dice la palabra. Y escucha porque empieza hablando, hay un pitico. Empieza diciendo, en 10:8 dice, sanen a los enfermos, y esto está hablando de acciones de gracia. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido, dice esta versión. Den tan gratuitamente como han recibido. ¿Aló? Ok. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. ¿Aló? Listo, ok. Ok, amén. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos y toda clase de muerte, ¿no? Muerte espiritual. Dice, los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Y luego dice, en esta versión me encanta porque dice, den tan gratuitamente como han recibido. Den tan gratuitamente como han recibido. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios les ha dado, se los ha dado gratuitamente? ¿O a cuántos les ha llegado una factura del aire que respiran? ¿O a cuántos les ha llegado una factura de los latidos de su corazón? ¿Cuántos te han pasado una factura de la función de tu riñón? ¿O cuántos te han pasado una factura de las funciones de tu hígado? Y quiero decirte que la palabra dice que el Señor entretejió cada uno de tus órganos en el vientre de tu madre. ¿Sí me explico? O sea que si hubiese alguien que pudiera pasarnos una factura, pudiera ser Dios. Pero Él gratuitamente nos ha dado todas las cosas que nosotros tenemos. Y esto, mis amados, necesariamente nos conduce a un círculo virtuoso de amor. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros tenemos que dar de todo lo que hemos recibido, tendríamos que entrar en ese círculo virtuoso que en la medida en que somos bendecidos, tenemos que bendecir a otras personas. La palabra en Génesis capítulo 12, versículo 2, hablando de Abraham, dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Es decir, te bendeciré para que seas bendición. Escucha eso. No dice la palabra solamente que te voy a bendecir para que tú bendigas a otros, sino que tu vida será una bendición. Y la palabra dice en el versículo 3 de ese mismo capítulo que en él fueron benditas todas las familias de la tierra. Y básicamente porque a través de la simiente de Abraham vino Jesús. Y por eso todas las familias de la tierra, y tú y yo que estamos sentados esta mañana aquí, nosotros hoy recibimos la bendición de la salvación, de la restauración, porque Jesús vino a esta tierra y lo hizo a través de Abraham. Esa fue la promesa de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero esto también nos deja ver el propósito que Dios tiene con nosotros. Primero bendecirte a ti, pero a través de tu vida bendecir a otras personas. Amén. Es decir, que tú no te puedes quedar con lo que has recibido,
sino que efectivamente lo tienes que dar a otros. Y esta es la perspectiva en la cual nosotros tenemos que vivir la vida cristiana. No puede ser solamente creer que la bendición es para ti, transformarte y amarte y todo lo demás, sino para que tú puedas ser una herramienta útil en las manos de Dios en todo lo que tú hagas. Ojo, en todo lo que tú hagas. Entonces, este texto nos muestra dos cosas. Número uno, que somos bendecidos en Jesús. ¿Y cuántos se sienten bendecidos? Y número dos, que debemos entrar en un círculo virtuoso de amor y gracia con Jesús. O sea, si lo que está diciendo la Biblia es que tenemos que dar de gracia lo que por gracia que hemos recibido, tan gratuitamente como tú y yo lo recibimos, y también está diciendo la palabra de que Dios nos bendijo para hacernos bendición, es decir, un instrumento de su gracia, entonces nosotros no pudiéramos siquiera pensar en no hacerlo. Porque casi que está escrito como un mandato para nosotros. Y entrar en ese círculo virtuoso de gracia y de favor y de amor es necesario para cada uno de nosotros. ¿Qué pasa con el agua estancada? Se pudre. ¿Cuál es la fruta que más te gusta? La fresa. ¿Cuál más? El mango. La pera. La maracuyá. Cualquier fruta, por rica que sea, si tú dejas que en exceso se madure y no la usas, ¿qué le pasa? Se pudre. Y si nosotros vemos todos los árboles de la naturaleza, fueron hechos para dar, ¿sí o no? ¿O alguna vez has visto un palo de mango comiéndose sus propios mangos? No. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para dar. Y realmente la fructificación, la multiplicación, llenar la tierra, sojuzgarla, todo lo que es el mandato cultural de Dios, es para otras personas. Tú y yo simplemente somos instrumentos de Dios. Así que teniendo esto en claro, entonces las preguntas que debemos hacernos esta mañana son las siguientes. Número uno, ¿estás listo para entrar en un círculo virtuoso de amor y gracia con Jesús? ¿Estás listo para entrar en ese círculo virtuoso? Es decir, que todo lo que recibas entonces lo des de gracia también. ¿Cuánto estoy diciendo? Todo lo que recibas lo des también de gracia. Eso es un círculo virtuoso. Y la segunda pregunta, ¿estás listo para ser un instrumento de Dios? Porque eso necesariamente te convierte en un instrumento de Dios. Y no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que de pronto estando en una clínica, en un supermercado, en un aeropuerto, el Señor les ha dicho, ora por esa persona. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Y cuántos lo han hecho? Mejor voy a preguntar, ¿cuántas veces no lo han hecho? Y sabes que meditaba que la Biblia dice que todos nosotros vamos a dar cuenta de las cosas que el Señor nos dio por propósito. Y tú y yo somos instrumentos de Dios en todo momento. Y tú no sabes cuando algo que tú vas a decir va a sanar a alguien, algo que tú vas a hacer va a transformar a alguien, va a evitar que alguien se suicide, qué sé yo. Y a nosotros nos ha pasado, a Adriana y a mí nos ha pasado en aviones, en centros comerciales, en clínicas. Hemos orado por gente que nunca más volvimos a ver. Pero sabemos que era propósito de Dios que lo hiciéramos. Y yo escribí acá en mis notas que me encanta algo que veo hacer Oriana y que aquí también está Antonella y Luchi. Bueno, Luchi también está aquí hoy. Entre otras cosas, Luchi ayer se bautizó. Vamos a darle un aplauso. Ayer tomó la decisión de bautizarse, qué bendición. Pero quiero que se pongan en pie las tres niñas. Estas niñas me ministran mucho. Porque a veces cuando hemos estado, qué sé yo, en prédicas, en medio de la adoración, hemos estado, cuando hemos hecho noches de adoración, y de repente yo veo a estas niñas que se están ministrando unas a otras. ¿Sí las han visto? Y también a nosotros. Y me encanta eso porque, y no lo dejen de hacer, porque lo que tú estás recibiendo, cuando tú te vuelves un canal de lo que estás recibiendo en ese momento, eso es agua fresca. ¿Me explico? Porque a veces nosotros recibimos, lo guardamos, lo metemos al congelador y de repente, si se nos da algo, en algún momento lo soltamos. Pero estas niñas me encantan porque cuando están recibiendo inmediatamente lo sueltan.
Y yo las veo ministrándose y lloran y se imponen manos y yo digo, wow, qué lindo. Porque no lo están haciendo para que las vean. Yo sé que no es así. Y ellas no son perfectas. Ellas tienen sus propios rollos y sus asuntos. Pero no se trata de eso. ¿Sí me explico? Ser un instrumento de Dios nunca se ha tratado de que tú seas perfecto. Es más, si tú ves, cuando tú ves que esos instrumentos o más bien herramientas en una casa y tú los ves todos magullados, ¿qué piensas tú? Se han usado. Pero hay gente que tiene estas herramientas y están, pero mejor dicho, relucientes, están perfectas. Dios, no tiene propósito tener un martillo que no esté magullado. ¿Me explico? O una pinza que no tenga ya donde corta los dientecitos, lo tenga ya el filo que se le esté acabando. Eso quiere decir que se ha usado. Y nuestras vidas tienen que ser usadas por Dios en todo tiempo. Quiero que le demos un aplauso a estas niñas. Siéntanse, niñas. Gracias. Me encanta eso. Y pensaba precisamente en estos días reflexionando sobre la gratitud, en que nosotros finalmente lo tenemos todo. Porque díganme si ustedes no lo tienen todo. Piénsalo. Lo tienes todo. No te hace falta nada. Porque a lo mejor tú piensas, no tengo la camioneta que quisiera tener, pero eso no lo necesitas. Eso es algo que tú deseas en tu corazón. Pero todos los que estamos aquí hoy podemos decir que lo tenemos todo, ¿sí o no? La palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 10, en la parte A del versículo, dice, en la traducción PDT dice, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Wow. En Cristo, en Él, tú y yo estamos completos. No necesitamos nada más. Tú no necesitas mejorar en nada, tú no necesitas tener algo más en Cristo, ojo. Porque cuando estamos fuera de Cristo, somos un desastre. Juan capítulo 15 dice que sin Él no somos nada. Nada podemos hacer. Pero en Cristo lo tenemos todo. Y mis amados, cuando la Biblia dice nada nos hace falta, es porque nada nos hace falta en Cristo Jesús. Todo lo tenemos. Hay una canción que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Si lo tenemos a Él, mis amados, lo tenemos todo. ¿Y qué tal si nosotros estamos todo el tiempo en la presencia de Dios y ahí efectivamente podemos saber que lo tenemos todo? Ahora, esto nos lleva a meditar, porque en ese texto de Mateo 10, capítulo 8 que estaba mencionando al principio, está diciendo que de todo lo que nosotros hemos recibido tenemos que dar. Da de gracia lo que por gracia has recibido, lo que tan gratuitamente recibimos, darlo. Entonces, si lo unimos con este texto de Colosenses 2:10 en la parte A, si en Él lo tenemos todo, si en Él lo hemos recibido todo, entonces ¿cuánto tenemos que dar? Todo. No una parte. Tenemos que dar todo de nosotros. Es más, Jesús nos modeló que no solamente Él dio todo, sino que se dio todo. Y eso es otro tema. ¿Se acuerdan de esa parábola o fábula de la gallina y el cerdo que hacen el revoltillo de huevos con tocino? Y entonces la pregunta es, ¿quién realmente dio más? Y la gallina puso los huevos, pero el cerdo, ¿qué hizo? Puso todo de sí, porque puso el tocino. Y mis amados, Dios no nos está pidiendo esa clase de sacrificios en este tiempo, pero Él sí está diciendo, dalo todo de ti. Entrégalo todo, no dejes nada. El apóstol Pablo dijo que él gastaría su cuerpo, gastaría su vida completa por Cristo Jesús. Y la verdad es que a veces nosotros leemos cosas en la Biblia y decimos, Señor, yo voy a gastar mi vida en ti. Y cuando estamos adorando salimos con cosas como esa. Pero de pronto te llaman por teléfono y te dicen, oye, mira, ven acá, vamos a limpiar unas sillas en la iglesia. Hércules, estoy ocupado. Esa serie que me estoy viendo le hace falta como 4 capítulos. Hoy es festivo. Hombre, que voy a coger yo para la iglesia. Y hasta ahí se nos agota eso que vamos a darle todo al Señor.
en cosas tan simples como esa, mis amados. Y mis amados, insisto, Jesús no está pidiendo que nosotros demos hasta la muerte, porque eso lo hizo Él en la cruz por nosotros. Pero Él está diciendo, den su corazón en todo lo que hacen. Sor Teresa de Calcuta, escuchando a un hombre que dijo que ni por $1.000.000 se dedicaría a cuidar a otros, ella le respondió, yo tampoco lo haría por $1.000.000, lo haría por amor. Qué tremendo. Y el ministerio de Sor Teresa de Calcuta ha sido criticado lo que ustedes quieran. Estaba leyendo la biografía y algunos artículos de ella, porque la mujer, según ella volaba, era en primera clase. Ustedes saben que Calcuta es una región de la India y es allá donde todo el ministerio se ha desarrollado. Pero entonces, que a través de todas las fundaciones que se crearon alrededor de Sor Teresa de Calcuta, hay mucha gente donando dinero. Entonces decía que encontré algo en uno de los artículos que decía que ella realmente no amaba a los pobres sino a la pobreza. Que ella no estaba abrazando a los pobres sino abrazaba a la pobreza. Y que de alguna manera eso le vendía el corazón de la gente. Y yo pensaba, caray, muy seguramente estos que están criticando este tipo de cosas es porque no están haciendo nada. Porque normalmente eso es lo que pasa. Vemos a alguien hacer algo y decimos, mira el sapo ese. En todo se quiere meter. Y si vemos que alguien publica una foto haciendo algo, criticamos porque publicó una foto. Y ojo, yo no estoy tan de acuerdo con eso. De que si tú estás repartiendo comida, publiques fotos con eso, yo no estoy tan de acuerdo. Pero entiendo también de que tenemos que testificar y una forma de hacerlo es esa. Así que hay que revisar el corazón allí. Pero por lo menos el que lo está haciendo, aunque sea para tomarse la foto, lo está haciendo. ¿Me explico? Porque a veces nosotros criticamos eso, pero no movemos un dedo. Y si la palabra dice que tenemos que dar de gracia todo lo que por gracia hemos recibido, y mis amados, entendemos que todo lo recibimos de Dios, todo lo tenemos en Él, deberíamos dar todo. Y deberíamos hacer más de lo que estamos haciendo ahora. Y a veces ayudamos a cruzar una viejita a la calle y decimos, ya hice mi buena obra del mes. Y nos sentimos bien cuando bajamos el vidrio del carro así, le tiramos la monedita para que no nos agarre la mano. Yo soy de eso. Para que no nos agarre la mano. ¿Cuánto les ha pasado que? Y de verdad que lo digo. Que cuando le limpian el vidrio a estos chicos que tú les das la moneda, te agarran la mano con la mano sucia y mojada. Y uno dice, esas cosas a nosotros no nos gustan. Yo lo digo por mí. No me voy a parar aquí a decir una cosa que no es. Y esa es la hipocresía que vivimos muchas veces. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasaría? Y yo me acuerdo que hace unos años fuimos a ministrar, no sé cuántos estuvieron en eso que hicimos, a hombres y mujeres que son habitantes de calle. No sé cuántos estuvieron con nosotros esa vez. Fuimos debajo del puente y todo lo demás. Y yo me acuerdo que antes de ir a hacerlo, yo le dije al grupo que iba a hacerlo, ¿saben qué? Tenemos que ir, vamos a orar por ellos y vamos a abrazarlos. Así que, si tú eres de los que te causa repudio, el mal olor y todo el tema, pide al Espíritu Santo que te ayude porque vamos a hacer eso con ellos. Porque es necesario transmitir el amor de Dios. Y a mí me cuesta el tema de los olores. Yo soy medio piqui con esas cosas. Pero cuando tú estás allí con estas personas que lo que más necesitan no es un sándwich o un plato de comida, lo que más necesitan es amor. ¿Sabes una cosa? El Espíritu Santo empieza a traer sobre tu vida como esa configuración, y por eso digo, en Cristo somos todas esas cosas. Sin Él, nosotros no servimos para nada. ¿Me explico? Y entonces pudimos ir y pudimos abrazarlos y pudimos orar por ellos. Y la verdad es que yo del grupo que recuerdo, yo no veía a nadie diciendo, vuelo a tal. ¿No? Porque lo estábamos haciendo en Cristo. ¿Me explico? ¿Qué tal si viviéramos mucho más en Cristo Jesús para que pudiéramos retransmitir todo lo que Él ciertamente nos da a nosotros? Amén. Ahora, lo importante de todo es que entendamos que deberíamos darnos todo y todas las cosas en el nombre de Jesús. Pero que deberíamos empezar por algo.
Porque yo les estoy diciendo esta mañana, deberíamos darnos todo, pero yo sé que ninguno va a salir a dar todo aquí esta mañana. Porque sería demasiado pedir. Pero tenemos que empezar por algo. Y tenemos que empezar ya. Porque tú tienes un círculo donde te desenvuelves. Tú tienes un círculo social o en tu trabajo de gente que puedes alcanzar perfectamente, de gente que puedes bendecir, tu familia, y puedes que pasar por tu familia. Y es necesario que empieces por ahí. Lo que quiero transmitirte esta mañana es que necesitamos empezar, entrar en este círculo virtuoso de amor, porque si no lo hacemos, todo el evangelio que nosotros hasta ahora hemos conocido no ha servido de nada, mis amados. Porque el día que nosotros estemos delante del gran trono blanco, a nosotros nos van a preguntar, quiero que lo entienda, vamos a estar en un juicio y a nosotros nos van a sacar cuentas de todo lo que hicimos y de todo lo que dijimos, porque la palabra dice, aún que daremos cuenta de las cosas que decimos. Y yo no sé cuántos de ustedes han pensado en eso alguna vez. Cuando se te ha salido una mala palabra, o cuando de eso vas a dar cuenta. Y todo lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, vamos a dar cuentas también de eso. La salvación es gratuita, pero en el juicio vamos a recibir las coronas. Y eso es por obras, por lo que hayamos hecho en la tierra. Y yo creo que Dios es sabio porque lo que hace es balancear nuestras vidas. Amén. Así que necesitamos estar conectados para entrar conscientemente en ese círculo de amor con el Señor. Y digo conscientemente, mis amados, porque al fin y al cabo Dios utiliza al que quiere utilizar, cuando lo quiere utilizar y como lo quiere utilizar. No depende de ti y de mí. Pero ¿qué tal si nosotros lo hacemos conscientemente y podemos entrar entonces en ese círculo virtuoso? Amén. Entonces déjame mostrarte cuáles son los pasos que necesitamos para eso. Necesitamos 3 pasos, 3 cosas. Número 1, ser agradecido. Ya de eso hemos hablado bastante. El jariz de Dios. Necesitamos recibir la gracia de Dios con gratitud y manifestarla con acciones de gracia. Eso lo hemos hablado. Eso lo necesitamos. Ser agradecido, y hemos dicho, la gratitud realmente se expresa en acciones. La gracia es de Dios, las acciones de gracias son nuestras. Si tú estás agradecido con alguien, tienes que mostrar tu gratitud y eso es muy importante. Número 2, precisamente, convertir la gratitud en acciones de gracias. No te quedes solamente creyéndolo o sabiéndolo conscientemente, sino hazlo. Tienes que convertir tu gratitud en acciones de gracias. ¿Cómo? Adorando, siendo fiel, humilde, sanando a otros, dando, evangelizando, restaurando, amando. Ya todo esto lo hemos hablado durante este mes y pico que ya tenemos en esta serie. Todas esas cosas tenemos que hacer: evangelizar, dar, amar, orar por los enfermos, adorar al Señor, ser humildes. Hablábamos hace 2 domingos. Todas esas cosas tenemos que hacerlo precisamente para que el reino se manifieste a través de nosotros. Así que número 1, necesitamos ser agradecidos. Número 2, convertir la gratitud en acciones de gracias. Pero déjenme concentrar en la tercera. Número 3, dejar que tu vida sea usada por Dios. Dejar que tu vida sea usada por Dios. Y me refiero consciente y voluntariamente. Porque voy a volver a insistir. El Señor te ha usado muchas veces sin que tú lo sepas. Incluso el día que tú de mala le saliste con grosería a alguien. ¿A cuánto les ha pasado eso? Se tropezaron con alguien, le salieron con grosería, qué sé yo, hicieron algo indebido. Ese día probablemente Dios te usó. ¿Para qué? Para formar el carácter de un cristiano. Probablemente ese día Dios te usó. Ahora no estoy haciendo apología pues aquí al mal comportamiento. Pero lo que te quiero decir es que Dios nos puede usar de cualquier manera, sin que nosotros lo sepamos. Y Dios te pudo haber usado el día que de pronto le diste los buenos días a alguien con amabilidad y de alguna forma transmitiste el amor de Dios. Hace muchos años, cuando yo apenas estaba empezando en la psicología, uno de mis pacientes me llamó. Era un jovencito. Y él me dice que estaba planchando su ropa. Esta es la conversación. Totalmente sin contexto. Él me llama y me dice: doctor, quiero darle gracias. Estoy aquí planchando la ropa
Y quería darle gracias por lo que ha hecho por mí, por lo que me ha ayudado. Me dijo un par de cosas más, no recuerdo cuáles, y me colgó. Yo me quedé así como, pero en ese momento cuando yo cuelgo, es que yo caigo en cuenta y digo, este pelado se está despidiendo. Inmediatamente llamo a los papás por teléfono y les digo, mira, me llamó fulano y me dijo esto, así que pónganse pila, ¿dónde están ustedes? Estamos aquí en la casa. Pónganse pila, entren a la habitación de él a ver qué está pasando. Y la mamá en ese momento me dice, es que él ha estado raro todo el día. Bueno, pónganse pilas. Y efectivamente entraron a la habitación, después me contaron ellos. Entraron a la habitación y encontraron que efectivamente ya había escrito una carta. O sea, ese día él se iba a suicidar. Yo no tenía Cristo en esa época, pero me acordé de este asunto. No me acordaba de eso y me acordé de este asunto en estos días. Y muy seguramente ese día el Señor me utilizó como un instrumento de Él para que la vida de ese joven no se acabara. Porque a lo mejor si yo, que digo yo acá, que pudo haber sido el Espíritu Santo, yo no tenía Cristo en mi corazón, pero de alguna manera el Señor nos usa. Pero fue que me dio como la lucidez y el discernimiento de saber que Él se estaba despidiendo de mí. Y es del tipo de cosas que nosotros no entendemos cómo Dios nos puede usar precisamente para bendecir a otras personas. Ahora, y quiero decirte además de que Dios no solamente te usa y te puede usar bien, sino te puede usar, insisto, en los momentos difíciles. Yo les conté alguna vez esta historia, ¿se acuerdan? No sé, los que lo escucharon, de una mujer cristiana que estaba en su casa orando y estaba clamando porque no había comida en su casa. Y clamaba al Señor en voz alta y oraba en lenguas y decía, Señor, tú eres el Dios de la provisión. Tu palabra dice que no ha visto un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Señor, así que tú vas a llenar mi nevera. Y cuenta la historia de que al lado de su casa vivía una bruja. Y la bruja está escuchando lo que esta mujer está orando. Y dice la bruja, ahora le voy a comprar un mercado, se lo voy a poner en la puerta y me voy a burlar de que no fue Dios, sino que fui yo. La mujer va a comprar el mercado, se lo pone en la puerta. Y esta mujer orando, le timbran, abre la puerta, encuentra el mercado y empieza a darle la gloria a Dios. Porque ahí estaba el mercado y la bruja le sale y le dice, ¿qué Dios ni qué Dios? Fui yo la que te compré eso. Y esta mujer levanta los brazos y le dice, Señor, gloria a ti, papá. Porque aun cuando quieres bendecir a tus hijos, usa al diablo para eso. Ese es Dios. Y Dios puede usar al diablo aún para bendecir tu propia vida. ¿Qué tal si nosotros verdaderamente nos dejamos usar por Dios? Y encontré en esta palabra, y quiero ir rápidamente a Juan capítulo 4, acompáñenme allí, Juan capítulo 4. Yo voy a leer en la PDT. Y en Juan capítulo 4 está la historia de la samaritana. ¿Se acuerdan de la samaritana? Y de esta historia vamos a extraer 3 instrucciones que implícitamente podemos ver en esta historia que nos permiten, 3 instrucciones, poder verdaderamente convertirnos en un instrumento de Dios. 3 instrucciones que aparecen allí en la historia de la samaritana. Juan capítulo 4, versículo 4 en adelante. Quiero que me acompañen allí. El contexto, Jesús va de Samaria a Galilea, de vuelta, de Judá a Galilea, perdón, va de vuelta. Y la palabra dice que le fue necesario pasar por Samaria porque él se tenía que encontrar con esa mujer. Y ya vamos a entender por qué. Pero ciertamente los judíos y los samaritanos no se gustaban porque los samaritanos eran como una especie de mezcla. Cuando el pueblo judío fue exiliado a Babilonia, digamos que el territorio y los lugares que ocupaban los judíos, gente de otro lugar vino a ocuparlo. Y se terminaron mezclando con los judíos y empezaron a aprender aún la religión judía, pero era una mezcla finalmente, porque era gente de otro lado. Así que terminaron siendo como unos judíos mezclados. Entonces, para el judío, el samaritano es una especie de mezcla. Incluso es tan fuerte, era tan fuerte la diferencia que había entre ellos que cuando un judío veía a un samaritano escupía, diciendo que no les agradaba. Así que ese es el contexto. Él se mete por Samaria
Y dice la palabra que cuando se mete por Samaria se encuentra con esta mujer que está en el pozo de Jacob. Y esta mujer además, y esto es muy importante, la ciudad de Samaria donde estaba es la ciudad de Sicar. Y mira lo que quiere decir Sicar. Sicar quiere decir algo obstruido. Eso es lo que quiere decir la palabra o el nombre Sicar, algo obstruido. También quiere decir borracho, mentiroso y falsedad. Eso es lo que quiere decir Sicar. Imagínate, Jesús se mete en un lugar donde hay algo obstruido, donde hay borrachera, donde hay falsedad, donde hay mentira, donde... Y quiero que entiendas el contexto porque nosotros pudiéramos ser lo que estamos en Sicar. ¿Ok? Ese es el contexto. Juan capítulo 4, versículo 4. Yo voy a leer en la PDT, dice: ya que tenía que pasar por la región de Samaria, llegó pues a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob donde Jesús se sentó porque estaba cansado de caminar y era casi el mediodía y los seguidores se habían ido al pueblo a comprar comida. Mientras tanto, una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dice lo siguiente. Versículo 8. Jesús le dice lo siguiente: dame un poco de agua, le dice Jesús. Él le pide agua a la samaritana. Están en Sicar y la pregunta es que si estamos en un lugar donde hay cosas que están obstruidas, ¿cómo damos de lo que no tenemos? ¿O cómo damos si hay algo que está obstruido en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos ha pasado tal vez que nuestra esposa o nuestros hijos nos han pedido amor o ser más cariñosos o ser de pronto más generosos o ser más atentos y de repente tú sientes que no puedes dar más? ¿A cuánto les ha pasado eso? Porque a lo mejor hay algo que está obstruido dentro de ti. Hay algo que no se puede soltar. Y ciertamente Jesús le pide agua a esta samaritana y posiblemente en ella, o más que posiblemente en ella, ciertamente había pecado y lo vamos a ver después, pero en ella habían cosas que estaban obstruidas y la pregunta que ella hace es precisamente ¿por qué me pides agua a mí? Dice el versículo 9. La samaritana le dijo: ¿por qué me pides agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Le dijo eso porque los judíos no se trataban con los samaritanos y lo que le ponía de contexto ahora de que para los judíos los samaritanos realmente eran gente de segunda clase. Y muy posiblemente hay cosas que Dios nos pide y nosotros sentimos que no las podemos dar porque no somos dignos. Porque tenemos algo que está obstruido. ¿Y cuántas veces te has sentido indigno para dar más de Dios? Cuando te han dicho, ora tú por esa persona. Y tú dices, no, pero ore tú, pastor. Ora tú eres el líder. Y de pronto sientes que no tienes lo suficiente para orar por alguien o no te sientes de pronto con la autoridad para hacerlo. Hace muchos años, cuando nosotros pasábamos por esta circunstancia económica difícil y cuando a mí me decían que orara por alguien por finanzas, yo decía, pero ¿cómo voy a orar yo por finanzas? Si yo estoy endeudado, si estoy pasando un problema, un tiempo de problemas económicos, ¿cómo voy a orar por gente en temas financieros? No me sentía realmente en autoridad para hacerlo. Pero quiero decirte que la autoridad no viene de ti ni de tus circunstancias. La autoridad viene de Dios. Aunque Dios quiere cambiar tus circunstancias. Amén. Porque estamos viendo de que Dios que te quiere bendecir para que seas bendición para otros. Pero ciertamente en esta mujer había algo que estaba obstruido. Versículo 10. Jesús le respondió: ¿no sabes lo que Dios da gratuitamente? ¿Ni sabes quién soy yo? Te estoy pidiendo un poco de agua y si supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí. Yo te puedo dar agua viva, le dice Jesús. Le dice Jesús, ¿no te das cuenta que lo que yo estoy dando, lo que yo doy, lo doy gratuitamente? Y lo que el Espíritu Santo me decía es que el problema de nosotros es que muchas veces no reconocemos que todo lo que tenemos realmente lo hemos recibido gratuitamente. Tú no tienes que hacer nada para recibirlo. La gracia de Dios está sobre ti. Si tú hoy te sientes bendecido, ¿cuántos se sienten bendecidos hoy? Quiero decirte que eso no es por tu mérito, es por la gracia de Dios. Es porque simplemente Dios le dio literalmente la gana de bendecirte. Y es por eso que lo podemos recibir. Amén. La mujer le dijo, versículo 11,
Señor, no tienes ni siquiera un balde y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a sacar agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, sus hijos y sus animales bebieron de él. ¿Acaso eres más que él? Le pregunta. Compara a Jacob con Jesús. Jacob tuvo un pozo de donde sacaban agua. Jacob tipifica nuestra humanidad. Jacob tipifica lo que nosotros podemos alcanzar con esfuerzo. ¿Se acuerdan que Jacob trabajó 7 años por su mujer? 7 no, 14 años realmente trabajó por su esposa Raquel. Y luego trabajó 7 años más por su riqueza. 21 años trabajó por tener una esposa y por tener riquezas. Porque luego que trabajó 14 años por la mujer, porque primero le dieron la que no era, después le dan a Raquel y después le dice, ok, dame lo que a mí me pertenece, porque ya hay otra, no, tienes que trabajar 7 años más. Así que el hombre tuvo carro, casi beca en 21 años de trabajo. Una pensión. Pero estaba comparando a Jesús, que es la fuente de agua viva, que lo que Dios te puede dar, lo que Jesús te puede dar hoy y enseguida. Y no me estoy refiriendo a cosas materiales, me estoy refiriendo a todo. Amén. Todo. No es solamente lo material, es todo lo que Jesús nos puede dar. Versículo 13. Él le contestó, todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. Ahora, Jesús le estaba diciendo, si tomas de esta agua nunca más tendrás sed y tú, desde tu interior brotarán ríos de agua viva. Es decir, tú te vas a convertir verdaderamente en una fuente de agua viva, en un instrumento de Dios. Entonces, eso que estaba tal vez quebrado, tapado, obstruido, iba a ser quitado. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos que eso que está obstruido sea quitado? La piedra que tal vez está tapando, el dique que tal vez está tapando o impidiendo que de tu interior corran ríos de agua viva. Y a lo mejor esas circunstancias pueden ser, qué sé yo, el pecado, tu situación actual, los conflictos que tienes, los problemas que tienes. Pero el Señor quiere quitar ese dique y quiere que de tu interior corran ríos de agua viva y que tú seas un instrumento de bendición. Amén. La mujer le dijo, versículo 15, Señor, dame de esa agua para que ya jamás tenga sed. Ni siquiera tendré que venir aquí a sacar agua. Él le dijo, ve a llamar a tu esposo y vuelve. Y ella le contestó, no tengo esposo, Jesús. No tengo esposo. Y Jesús le dijo, así es, dice la verdad. Al decir que no tienes esposos, has tenido 5 maridos y el hombre con quien vives ahora tampoco es tu marido y en eso tienes razón. Número 1, la primera instrucción que podemos extraer de allí es que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Es lo primero. Si quieres ser un instrumento de Dios, en ese momento Jesús, a través del Espíritu Santo que está en nosotros, nos puede hacer ver aquellas cosas que no están bien. Jesús se la tiró plena y le dijo, ciertamente no tienes marido, has tenido 5, pero no eran de ella. Ella era una mujer adúltera o fornicaria. Y el que ahora tienes tampoco es tu marido, le dijo. Es decir, está saliendo quién sabe con el marido de quién. Pero Jesús no la quiso acusar. Jesús le estaba mostrando su pecado. La gran diferencia entre el diablo y Dios es que el diablo lo que hace es acusarte por tu pecado, lo que hace Dios es mostrártelo y decirte, ojo, porque esto está en tu vida. Y ella le dice, ciertamente tú eres un profeta, porque ella reconoció que lo que estaba diciendo Jesús era verdad. Y ahí, mis amados, nos ponemos a cuentas. Porque a cuántos nos han dicho, hey, tú estás haciendo tal cosa, y lo primero que sale de nuestra boca es justificación. O decimos, no, yo. O cuántos murieron con la idea de que yo hasta la muerte digo que no fui. Hey, pero yo te vi, hay una foto tuya, hay un video tuyo. Ese no era yo. Hasta la muerte. Y tenemos que aprender a reconocer cuando ciertamente hay cosas que no están bien en nuestras vidas. Lo primero que tenemos que hacer, insisto, es ponernos a cuentas con Dios. Reconocer nuestra falta. El arrepentimiento va a traer sobre nosotros vida nueva. Y hace unos domingos atrás que el pastor
Ricardo hablaba precisamente de eso, de la necesidad de arrepentirnos. Y esto es necesario porque si tú vives en condenación por causa de lo malo que está pasando en tu vida, realmente nunca vas a poder ser un instrumento de Dios. Y la única forma de salir de la condenación es arrepintiéndote. Es dejando que el Señor devele las cosas que están ocultas en nuestras vidas. Aún aquellas cosas por las que tú te sientas indigno. Aún si el problema es financiero, aún si el problema es de salud, aún si el problema es tal vez moral. Pero necesitas permitir que el Señor lo devele para que efectivamente tú puedas ver que Dios transforma tu vida. Y yo les decía hace un rato que me había sentido indigno en esta parte financiera. Imagínense si nosotros por tener una enfermedad, o por tener un problema financiero, o un problema de pareja, o un problema en nuestras propias vidas, no pudiéramos venir a la iglesia. Sería como que un enfermo no fuera a la clínica porque está enfermo. Pero todo lo contrario, el Señor quiere que vengamos a Él y en Él vamos a ser sanados y curados. Amén. Así que número uno, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Versículo 20. Nuestros antepasados, y aquí parece algo raro, porque pareciera que esta mujer le cambia el tema y le dice, nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que debe ser adorado en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre que esté en este monte, ni tampoco en Jerusalén. Ustedes adoran algo que no entienden. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre está buscando gente que lo adore así. Dios es espíritu, y los que le adoren deben adorarlo en espíritu y en verdad. Así que número 2, la instrucción que está allí, implícita, es que tenemos que convertirnos en adoradores. No simplemente dar adoración para Dios. Si tú quieres ser un instrumento de Dios, ponte a cuentas con Él. Y segundo, conviértete en un adorador. ¿Quién es un adorador? Es alguien que tiene un estilo de vida que ama y obedece a Dios. Si lo podemos traducir de alguna manera es eso. Adoración no es lo que nosotros hacemos aquí. Esto es una expresión de la adoración cuando cantamos. Pero adoración es que tu vida y la mía esté rendida a Dios. Eso es ser un adorador. Y dice la palabra que Él está buscando quien la adore en espíritu y en verdad. Él es espíritu. Por eso a Él tenemos que adorarlo en espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene que salir de nuestro corazón. El contexto de esta expresión es que en el Antiguo Testamento o en la época bíblica, cuando hablaban de adorar, hablaban de un cordero que lo ponían sobre un altar y lo degollaban, luego lo quemaban y había un sacrificio. Pero el apóstol Pablo dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 1, que tenemos que adorar al Señor. Dice que lo que Él está esperando es nuestro culto racional, una adoración realmente que salga del corazón. Esa es la clase de adoración que Dios está esperando, espiritual. Que nuestro corazón sea nuestro mayor instrumento para adorar al Señor. Amén. Cuando tú estás haciendo cualquier cosa en tu vida, realmente estás adorando a Dios. Cuando estás trabajando, estás adorando a Dios. Cuando estás cocinando, estás adorando a Dios. Cuando estás con tu pareja, cuando estás con tus hijos, cuando estás haciendo cualquier cosa, realmente en ese momento es cuando mejor adoración le estás dando a Dios. Y eso es lo que necesitamos tú y yo, adorar a Dios con nuestras vidas. Amén. Versículo 25. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías va a venir. Cuando venga habrá de todo eso. El Mesías es el que se llama el Cristo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que está hablando contigo. En ese momento regresaron sus seguidores. Estaban muy sorprendidos de que él estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿tú qué quieres de ella? ¿Por qué estás hablando con ella? Y quiero hacer una anotación aquí. Los discípulos regresan. Ellos se fueron a buscar la comida a Jesús. Y cuando regresan lo encuentran hablando con la mujer samaritana. Y yo no sé cuántas veces te ha pasado que tú estás hablando con alguien y de repente viene gente que conoce a esa persona y literalmente te ignoran a ti. Y ni siquiera te preguntan qué haces hablando con él. Simplemente te ignoran.
Y quiero decirte, porque era lo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón, que aún gente de aquí de la misma iglesia te va a ignorar y te va a hacer sentir que no eres digno. Porque de pronto no va a ver lo que hay en ti. Pero quiero decirte en esta mañana que Cristo sí te ve. Y en lo que tú estás haciendo, Cristo te ve. Y a veces estos servidores que hay hoy aquí con nosotros, Cristo los ve más que a nosotros hoy. Porque la palabra dice que si tú quieres ser alguien o alto o mayor en el reino, tienes que servir. Y ciertamente ellos son los que están sirviendo hoy. Así que si hay una escala espiritual esta mañana en este lugar y el Espíritu Santo la está viendo, los está viendo a ellos primero que a nosotros. Porque son ellos los que están sirviendo. Entonces probablemente hay gente que no te va a ver. Y yo he escuchado mucha gente que se siente y aún se ha ido de la iglesia porque cree que no lo ven. Porque no me hablan, porque no me saludan, porque no me tienen en cuenta. El pastor nunca me ha ido a visitar a su casa, a mi casa. Yo he escuchado gente que me ha dicho cosas como esa. Y yo te digo, acá primero, ¿cuándo fue que me invitaste a tu casa? ¿Me explico? Hay cosas que realmente ocurren y que nosotros nos estamos quejando constantemente de ellas. Pero quiero decirte que no te importa si el pastor no te ve. Más bien, ten en cuenta que Cristo sí te ve. Que Él te ama. Y que Él te tiene en cuenta para todas las cosas. Amén. Que no necesitas de la aprobación de nadie. Amén. Y eso verdaderamente te convierte en un verdadero adorador. Porque incluso, déjame hacer otra acotación acá. Si tú no eres un adorador, la adoración que sale de ti no es adoración. Y para ser un adorador, necesitas entender que Cristo te ve. Y que Él te ama y que te ama con amor eterno. Amén. Versículo 28 dice, la mujer dejó su cántaro de agua, se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Podría ser este el Mesías? La gente salió del pueblo y fue a donde estaba Jesús. Y mientras tanto los seguidores le rogaban a Jesús, maestro, come algo. Pero él le dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Entonces sus seguidores comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿será que alguien le trajo de comer? Y Jesús le dijo, mi alimento, mi comida es hacer lo que Dios quiere porque Él es quien me envió. Así que la satisfacción de Jesús era hacer lo que el Padre le había dicho. Pero aquí dos acotaciones. Número uno, esta mujer dejó el cántaro. Y esta mujer dejó esa agua que le iba a dar sed otra vez. Y ese cántaro tipifica, o esa agua tipifica todo lo que ella estaba haciendo en el mundo por sentirse llena. Pero ahora abrazó a Jesús. Y es necesario que tú y yo abracemos a Jesús esta mañana. Amén. Todo lo que hayas estado haciendo para llenarte no sirve. Vas a volver a tener sed. Pero si tú buscas a Jesús, nunca más tendrás sed. Nunca más te sentirás insatisfecho. Porque Jesús lo llena todo en todo. Amén. Y va esta mujer a contarle a todo el mundo lo que Jesús había hecho. Y aquí cobra sentido por qué Jesús la fue a buscar a ella. Cobra sentido porque Jesús pasó por Samaria para hablar con la samaritana, una mujer pecadora, porque Él quería que ella fuera a Samaria a hablar de Él, a contarle a todos quién era Él. Y sabes que muchas veces que el Señor va a confrontar tu vida de una manera tan tesa y aún te va a hacer sentir chiquitico y te va a meter en procesos y tú dirás, Señor, pero ¿por qué estás haciendo esto que me duele? Pero lo está haciendo porque tu vida necesita ser transformada en un instrumento para Él. Cuando tú salgas de ese proceso o en el proceso, otros conocerán de Cristo. Cuando la gente vea tu vida, la gente va a decir, wow, Dios está haciendo algo con él o con ella. No importa de dónde vienes. Y algo que hablaba el Señor a mi corazón, es que ciertamente cuando tú testificas de Dios, y eso es el número 3, esa es la tercera instrucción, testificar de Dios. Dice, me voy a volar al versículo 39. Versículo 39 dice, muchos samaritanos de ese pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos se le acercaron y le pidieron que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días.
Fueron muchos más los que creyeron por lo que Jesús decía. Y le dijeron a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú dices, creemos por lo que nosotros mismos hemos escuchado. Ahora sabemos que este hombre sí es el Salvador del mundo. Número 3, testificar. Es la tercera instrucción. Tú y yo necesitamos testificar. Y algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón con respecto al testimonio. El énfasis del testimonio no es dónde vienes o de dónde saliste. Ese no es el énfasis del testimonio. El énfasis del testimonio es qué hizo Jesús en tu vida, quién eres ahora y para dónde vas. Ese es el énfasis del testimonio. No necesitas quedarte hablando una hora de lo malo que tú eras. Ese no es el énfasis del testimonio. Esta mujer pudo haber llegado allá a decirle, ¿sabes qué? Jesús me desnudó la vida y me dijo que yo era una pecadora. Él me dijo que yo era una adúltera y que andaba saliendo con un tipo casado. Ella no llegó diciendo eso. Ella simplemente dijo, él me dijo lo que yo estaba haciendo. Punto. Pero me dio del agua viva. Y esta agua realmente ha quitado mi sed y ha transformado mi vida. Y la Biblia dice que todos ellos creyeron por lo que ella dijo. Pero luego los condujo a Jesús. Y cuando llegaron a los pies de Cristo, entonces que ellos empezaron a creer más por lo que escucharon de Jesús. Y la salvación vino a sus vidas. Mis amados, tú y yo no nos podemos quedar con lo que Dios ha hecho. Necesitamos testificar. La primera instrucción es que te pongas a cuentas con el Señor. Lo segundo es que te conviertas en un adorador y luego testifiques de Él en todo momento y en todo lugar. Eso te convierte a ti ciertamente un instrumento en las manos de Dios. Y eso hace que entres en un círculo virtuoso de amor con Jesús. Pero ojo acá. Puede ser que tú sientas que tu vida está estancada y que hay algo que no deja que fluya ese río de agua viva de tu interior. Dios quiere quitar ese tapón. Y Dios quiere que te sientas digno y digna de ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Quiero que te pongas en pie esta mañana. Vamos a orar.